Pero Jericó era una gran ciudad, importante, ya que era una de las más antiguas civilizaciones conocidas por el hombre. Pero no solo era grande en antigüedad, sino también muy grande en iniquidad y en indescriptible inmoralidad. Jericó era una ciudad fuertemente amurallada por los cuatro costados, parecía ser inexpugnable, inconquistable. Su sola apariencia física parecía decir a Josué y al pueblo de Israel: manténganse alejados, nada podrán contra nosotros. Jericó, pues, era un obstáculo para el cumplimiento de las promesas de Dios. El diablo se encargará de poner obstáculos entre nosotros y la voluntad y las promesas de Dios para nuestras vidas, porque el diablo no quiere que creamos ni estemos seguros de las promesas de Dios. Amigos, agradecemos mucho su sintonía al amor que vale. El doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la primera parte de su mensaje: Venza los obstáculos por fe. Aunque no conozca muy bien su Biblia, estoy seguro que sí sabe que el capítulo 11 de Hebreos se lo identifica como el salón de la fama de hombres y mujeres de Dios. Y la única manera de llegar a estar en ese salón de la fama es creyendo en el Señor Jesucristo. Porque al final de cuentas, cuando estemos frente a Dios, cuando Él nos recompense, ¿en base a qué lo hará? Mateo 9:29 tiene la respuesta: conforme a vuestra fe os sea hecho. Note que no dice que seremos recompensados de acuerdo a nuestra fama o nuestra fortuna o nuestra familia o nuestros amigos, ni aun de acuerdo a nuestros sentimientos, sino de acuerdo o conforme a nuestra fe. Por eso yo quiero predicar y enseñar a la gente para que tenga fe en Dios. Yo quiero ser un siervo con una fe absoluta en Dios. Y al preparar estos estudios bíblicos, no solo que espero ayudarles a tener fe en Dios, sino también que Dios siga obrando en su corazón. Y para hacerlo, nada mejor que saturarnos con las extraordinarias historias de fe que encontramos en Hebreos capítulo 11. Bien, busque por favor Hebreos capítulo 11, verso 30. Por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dios había prometido al pueblo de Israel una tierra de la cual fluía leche y miel, pero entre ellos y el cumplimiento de la promesa de Dios y la provisión de Dios para sus vidas estaba la poderosa ciudad de Jericó. Jericó era una gran ciudad, importante ya que era una de las más antiguas civilizaciones conocidas por el hombre, pero no solo era grande en antigüedad, sino también muy grande en iniquidad y en indescriptible inmoralidad. Jericó era una ciudad fuertemente amurallada por los 4 costados, parecía ser inexpugnable, inconquistable. Su sola apariencia física parecía decir a Josué y al pueblo de Israel: manténganse alejados, nada podrán contra nosotros. Jericó, pues, era un obstáculo para el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, ¿qué significa eso para usted o para mí hoy? Porque recuerde que cuando estudiamos cualquier pasaje de las Escrituras, debemos hacer 3 preguntas. Primera, ¿qué significó esto en ese tiempo? Segunda, ¿qué significa hoy? Y tercera, ¿qué significa para mí personalmente? Bueno, sabemos lo que significó entonces: un obstáculo entre el pueblo de Dios y la promesa de Dios, que debía ser removido. ¿Qué significa hoy en día? Significa que todavía hay gente de Dios y que todavía hay obstáculos que necesitan ser removidos. ¿Qué significa para mí personalmente? Que por medio del Señor Jesucristo y mi fe en Él, puedo salir victorioso frente a los obstáculos. Porque, mi amigo, en su vida y en mi vida, el diablo se encargará de poner enormes obstáculos entre nosotros y el plan, la voluntad y las promesas de Dios para nuestras vidas. Algo que se interponga entre nosotros y los sueños de nuestra juventud, entre nosotros y la voluntad de Dios, entre nosotros y las más nobles y santas ambiciones. Yo no sé qué clase de Jericó
usted está enfrentando. Puede ser problemas familiares o problemas financieros, a lo mejor un matrimonio mal llevado, o una vida pecaminosa, o un cuerpo enfermo. No sé si usted está amargado por algún sueño no cumplido o porque nadie reconoce sus méritos. Pero sí sé que usted, lo mismo que yo, enfrenta problemas, y tal vez problemas profundos. Y las estratégicas fuerzas del maligno están entre usted y todo lo que Dios quiere que usted sea. Por eso deseo mostrarle cómo superar esos obstáculos por medio de la fe. Otra vez, notemos lo que dice Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Solamente por fe los muros de Jericó se vinieron al suelo después de que los rodearon durante 7 días. Verá, cuando Dios tiene que realizar un trabajo de proporciones, es el hombre de fe el que consigue el contrato. Fe es el eslabón que une nuestra nada a su todo. ¿Por qué no es nuestra destreza, sino la fe que tenemos la que realiza el trabajo? Veamos 4 o 5 pasos para remover los obstáculos por medio de la fe. Josué 5, comenzando con el verso 13. Ahora, recuerde el trasfondo. El pueblo de Dios ya había salido de Egipto y estaba viajando a través del estéril, sofocante y candente desierto. Había cruzado el Jordán y estaba listo para conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán que fluía leche y miel. Pero la poderosa y pagana ciudad de Jericó estaba en medio de su camino. Y desde el verso 13 leemos: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, y el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quite el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahí está Josué, observando su problema, o sea, viendo la poderosa ciudad de Jericó y pensando qué estrategia usará para conquistarla. No hay duda de que Josué estuvo muy consciente del problema que tenía al frente y de pronto algo sucede. Se da cuenta de una presencia, de que alguien está junto a él. No sabe quién es e instintivamente desenvaina su espada, se da media vuelta y se encuentra cara a cara con un hombre que tenía una espada en su mano. Y Josué le pregunta: ¿eres amigo o enemigo? ¿Estás con nosotros o eres un espía de ellos? Y el hombre le contesta: no, no estoy por ti ni estoy por ellos. Soy el príncipe del ejército de Jehová, y no he venido a tomar partido, sino a hacerme cargo de todo. ¿Quién es este con el que se encontró Josué? Fue el preencarnado Cristo. Frecuentemente en la Biblia y antes de su encarnación, el Señor Jesús visitó la tierra, apareciéndose como el ángel del Jehová, como el capitán de los ejércitos de Jehová. Y Josué está frente a Jesús, baja su espada y postrándose sobre su rostro en tierra, adoró al Señor. Y por eso yo sé que no fue un ángel, porque ningún ángel hubiera permitido ser adorado de esa manera. Josué estaba adorando al Señor, príncipe de los ejércitos de Jehová, su padre. Y aquí es donde la fe de Josué comienza a crecer, porque la fe siempre crece cuando adoramos al Señor. Josué estaba mirando a Jesús, y la fe comienza a cimentarse y crecer en su corazón y su vida. Debemos estar conscientes de Dios en vez de estar tan conscientes de nuestros problemas. Muchas personas miran sus problemas,
miran su Jericó en vez de mirar a Jesús. Debemos aprender a tener nuestros ojos en Cristo. Ese es el camino de la fe. Aprender a dar una rápida mirada a los problemas, pero a mirar intensamente al Señor. No vaya por ahí lleno de negativismo, con un complejo de problemas. Más bien viva con sus ojos, sus esperanzas y sus afectos puestos en el Señor Jesucristo, y su fe comenzará a crecer. Ahora recuerde que la fe nunca crece en un corazón rebelde. Fe y rebelión no pueden habitar en un mismo corazón, en una misma vida. Usted nunca tendrá fe hasta que se postre delante del Señor de los ejércitos y pregunte cómo lo hizo Josué. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Ha dicho usted alguna vez esas palabras? ¿Le ha preguntado al Señor qué es lo que Él quiere que usted haga? Y lo que haga, comience con la adoración de fe. O sea, postrándose delante de Él, reconociendo su santidad y entendiendo que es mucho más importante el estar al lado de Dios que tener a Dios de nuestro lado. ¿Le suena esto un poco contradictorio? Pues no lo es. Josué le preguntó al Señor, ¿estás con nosotros o con ellos? Y el Señor le dijo que ni lo uno ni lo otro, que estaba ahí para hacerse cargo de la situación. ¿Lo entiende? Dios quiere tomar el control. Algún hombre de negocios me dirá, pastor, Dios es el socio en mis negocios. Bueno, eso suena muy bien, pero no es como debería ser. Escúcheme, Dios no quiere ser su socio. Él quiere y debe ser su jefe. Él no busca ser su socio, Él quiere ser su Señor. Ahora, ¿cuál es el trabajo de la fe? Veamos Josué capítulo 6 desde el verso 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Este era el plan de Dios para darles la victoria, y por supuesto que fue un gran, pero extraño plan. Recuerde que Josué es un general, un estratega militar, y seguramente pensó, ¿pero qué clase de plan es este? Dios no le ordenó que hiciera trincheras, o que construyera largas escaleras para subir por las murallas, o que cavara túneles, o que construyera catapultas para lanzar piedras contra los muros. Dios le ordena hacer algo sumamente extraño, caminar y caminar alrededor de los muros de la ciudad. Algunos de los más pragmáticos seguramente preguntaron, ¿por qué no hacemos algo verdaderamente más práctico, en vez de estar dando vueltas y más vueltas? Pero la verdad es que sí estaban haciendo algo, y muy importante. Estaban obedeciendo a Dios. Claro que desde el punto de vista humano, lo que estaban haciendo no tenía ningún sentido. Esa no es la forma de conquistar a una ciudad. Entonces, ¿por qué Dios dio esa orden? Yo creo que lo hizo para probar su obediencia y su dependencia en Él. Muchas de las cosas de Dios no tenemos que entenderlas, sino sencillamente obedecerlas. Cuando Dios ordena que hagamos algo, eso tiene que ser más que suficiente para nosotros. Si usted tiene hijos, estoy seguro que alguna vez, cuando les dijo que hagan alguna cosa,
Ellos habrán dicho, ¿por qué? Y por lo general usted habrá contestado, porque yo te lo ordeno, ¿verdad? Y con esa frase, lo que usted le dice a su hijo o su hija es, no tengo que darte una explicación, pudiera hacerlo, pero no tengo que hacerlo. Yo soy tu papá o tu mamá, y tú eres mi hijo o hija. Y lo que te digo que hagas debes hacerlo, y si desobedeces, deberás aceptar las consecuencias de tu desobediencia. Ahora, déjeme decirle algo acerca de la Biblia. No es primordialmente un libro que debe ser explicado, sino un libro que debe ser creído y obedecido. La mayoría de la gente no la va a entender. Me imagino que la gente que vivía en Jericó, mirando desde las altas murallas de su ciudad, se sentían seguras. Y viendo a los israelitas allá abajo, seguramente decían entre risas y burlas, miren a esos tontos allá abajo, no saben ni siquiera lo que significa pelear. Seguramente en el interior de la ciudad estaban nerviosos viendo a los israelitas sitiando la ciudad, pero exteriormente se burlaban de ellos y sus raros preparativos de conquista. Amigo, jamás permita que las risas y burlas de los malvados la dejen de su fe en Jesús. La gente de este mundo se burlará de nosotros, y si no lo hace, será porque nada diferente ve en nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 1, los versos del 18 al 21, porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No me cabe la menor duda que algunas personas que están escuchando este programa estarán pensando, ese pastor Rogers es un tonto, y lo que está enseñando son tonterías. Bueno, esa es su prerrogativa. Pero de paso le pregunto, si lo que estoy enseñando usted lo considera una tontería, ¿por qué me está escuchando? Pero note que la Biblia dice que para aquellos que somos salvos, la cruz y es el poder de Dios para salvación, y eso lo hemos comprobado en nuestras propias vidas. Así que nuestro trabajo primordial no es entender, sino obedecer. Y no piense que es un hipócrita si es que obedece, aunque no entienda. De hecho, a veces usted prueba más su amor al dominar sus emociones y sencillamente obedecer al Señor. Recuerde que las emociones van y vienen y son engañadoras. Mi garantía es la palabra de Dios y nada, absolutamente nada más es digno de creer. No trate de entender todo lo que Dios dice. Viva por fe, aunque sea algo que no tenga ningún sentido para usted. La adoración de la fe es postrarse delante del Señor. ¿Cuál es el trabajo de la fe? Es obediencia completa, inmediata, gozosa, incuestionable y sin ninguna reserva. La fe sin obras es muerta. Hay un elemento más. El esperar en fe, esperar en el Señor. Veamos Josué 6, desde el verso 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Bien, me detendré en este punto y terminaré este mensaje en el próximo programa. Antes de finalizar, quisiera invitarle a usted, amiga o amigo, que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal,
para que haga esa decisión ahora mismo. Con fe y sinceridad, ore y diga: Señor Jesús, necesito que perdones mis pecados, me limpies y me salves. Tú ya hiciste tu parte al morir por mí en la cruz del Calvario, y yo ahora te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Aumenta mi fe. Ayúdame a estar firme en tu palabra. Ayúdame a obedecerte siempre. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Suponga a una persona perseguida por el fantasma de su propia culpa. Una persona que a lo mejor ha cometido un pecado horrible, detestable, y este pecado está grabado como con fuego en su conciencia, reverbera en su mente y golpea su alma. Noche y día tiene este pecado acusándole. Y un día lee la palabra de Dios y descubre que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia de todo pecado. En 1 de Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta persona escucha lo que Dios dice y entonces declara: por fe en la sangre derramada por el Señor Jesucristo y fe en las promesas de Dios, confieso que soy perdonado, limpio y libre, y que mi carga ha sido levantada. Por medio de la fe hay victoria, por medio de la fe hay gozo. Pero por medio de la incredulidad no hay nada sino juicio y condenación. En este programa de El Amor que Vale, el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega hoy la segunda parte de su mensaje: Venza los obstáculos por fe. Estamos estudiando la conquista de Jericó y la caída de los muros de esa poderosa ciudad. Mientras el pueblo de Israel, en obediencia a Dios, marchaba alrededor de la ciudad, me imagino que no habrá faltado quien diga: ya estoy cansado de esto. Lo hemos hecho por 6 días y nada ha sucedido. Y en este 7º día hemos caminado alrededor de la ciudad 7 veces y no pasa nada. Estoy cansado y no lo haré más. Si todo el pueblo de Israel hubiera reaccionado de esa manera, a lo mejor la ciudad de Jericó aún existiera. O Dios lo hubiera juzgado de alguna otra forma. ¿No le parece? Pero Dios quería enseñarles una gran lección. Quería enseñarles paciencia, el saber esperar en Dios. Escuche, cuando usted espera en el Señor, eso no es una pérdida de tiempo. Veamos lo que dice Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, la roca sólida, cuando usted deposita su fe en Él, le puedo decir que puede darse el lujo de esperar, pero esperar en el Señor. Vamos ahora a Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros. ¿Por qué Dios no contesta sus oraciones inmediatamente? La Biblia dice que es porque Dios le ama. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros. Note cómo concluye ese versículo: bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Quiere usted ser bendecido? Espere en el Señor. Dios está esperando que usted espere en Él. La Biblia dice que no debemos dejar de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Busque Hebreos 10:36 y vea si este verso le habla a usted. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Algunos de quienes me están escuchando están listos a tirar la toalla, a rendirse. Algunos están en los hospitales, otros en sus propias casas,
y están profundamente desanimados. A todos les digo que hay una adoración de la fe, hay un trabajo de la fe y hay un esperar de fe, esperar en el Señor. Tenga fe en Dios. No se rinda, no desmaye. El distintivo de la fe es el saber soportar y no rendirse. Ahora quiero hablarle de la palabra de fe. Volvamos a Josué 6, verso 16. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Note que la ciudad no había caído todavía, y sin embargo, Josué dijo: Jehová os ha entregado la ciudad. No dijo: Jehová os entregará la ciudad. Dijo: os ha entregado la ciudad. ¿Cómo pudo Josué decir que algo había sido hecho cuando aún no estaba hecho? Porque ya estaba hecho en la mente y el corazón de Dios, aunque todavía no había sucedido. Estaba hecho por fe y potencialidad. Por eso Josué dijo: Jehová os ha entregado la ciudad. Josué conocía y confiaba en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Mire lo que dice Josué 6:2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿Qué es lo que Josué hizo? Hablar una palabra de fe. Pero, ¿de dónde consiguió él esa palabra? Pues de la palabra de Dios. Ahora ponga atención. Lo que he estado diciendo una y otra vez es lo que Pablo dijo en Romanos 10:17. La fe es por el orar, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Josué simplemente no decidió que quería algo y que lo obtendría solo creyendo. Eso no es fe. Fe no es el imaginarse algo que desea y decir que va a creer en Dios para que se haga realidad. Usted no puede creer en Dios solo para obtener algo. Usted solo puede creer en Dios por algo que ya está en el corazón y la mente de Dios. Dios le dijo a Josué: te he entregado la ciudad. Eso ya está hecho en mi corazón y mente. Así que Josué no hace sino repetir casi las mismas palabras dichas por Dios. Fe es el estar de acuerdo con Dios y su palabra. Dios debe hablar antes de que usted tenga fe. Y Él hablará por medio de su palabra o por medio de su espíritu, o una combinación de su palabra y su espíritu. Pero Dios le hablará, y fe es su reacción a lo que Dios le diga. Por lo tanto, usted ha estado caminando con Dios, adorando a Dios, conociendo a Dios, esperando en Dios, para poder escuchar a Dios y creer en Dios. La razón por la cual muchos seres humanos no tienen fe es porque no saben lo que Dios está diciendo. Nunca escuchamos a Dios hablar audiblemente, y aun cuando oramos nos olvidamos que la oración que llega al cielo es la oración que comienza en el cielo. Nosotros solo cerramos el circuito. De paso, ¿qué es la oración? Oración es cuando el Espíritu Santo encuentra un deseo en el corazón del Padre y pone ese deseo en nuestro corazón y lo envía de regreso al cielo en el poder de la cruz. Esa es una oración poderosa. Saber la voluntad de Dios, escuchar la palabra de Dios y enunciar una palabra de fe. Pero muchos de nosotros no hacemos eso. Venimos apresuradamente a Dios con nuestras peticiones y oraciones y le decimos: escucha, Dios, que tu siervo habla. En vez de decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuál es tu voluntad? Josué conoció la voluntad de Dios y por lo tanto pudo decir a su gente: digan la palabra de fe, griten porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora quiero que vea que este mismo principio se encuentra en el Nuevo Testamento.
Vamos a Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fe es declarar valientemente lo que Dios ya ha dicho. ¿Cómo pudo Josué ser tan valiente? ¿Cómo pudo decirles, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad? Josué lo pudo decir porque Dios ya lo había dicho. Y Josué transmitió aquello que Dios ya había declarado ser un hecho realizado. Suponga a una persona perseguida por el fantasma de su propia culpa. Una persona que a lo mejor ha cometido un pecado horrible, detestable. Y este pecado está grabado como con fuego en su conciencia y reverbera en su mente y golpea su alma. Noche y día este pecado está acusándole. Y un día lee la palabra de Dios y descubre que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia de todo pecado. Y en 1 de Juan 1:9 lee, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta persona escucha lo que Dios dice y entonces declara, por fe en la sangre derramada del Señor Jesucristo y fe en las promesas de Dios, confieso que soy perdonado, limpio y libre, y que mi carga ha sido levantada. ¿Por qué la carga ha sido levantada? Y esa Jericó de culpabilidad y condenación se ha derrumbado. Porque aquí está un hombre o mujer o niño o niña que aprendió a decir lo que Dios ya ha dicho. Fe es, pues, el declarar lo que Dios ha dicho. Pero déjeme darle el otro lado de esa moneda. Después de predicar el Evangelio de las Buenas Nuevas, nosotros los pastores hacemos una invitación para que las personas entreguen su corazón al Señor Jesucristo y sean salvas. Guiadas por lo que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esas personas oran y piden a Cristo que venga a morar en sus corazones. Y si usted les pregunta si son salvas, le contestarán que sí, porque han depositado su fe en Jesucristo y confían en todas las promesas dadas por Dios en su palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, les dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una palabra de fe. Aprenda a hablar la palabra de Dios. Aprenda a decir lo que Dios dice y aprenda a decirlo con valentía, con osadía. De eso se trata la fe. Con la adoración de fe nos postramos delante del Señor y le adoramos. Con el trabajo de la fe hacemos todo lo que Él nos dice que debemos hacer. Con el esperar en fe, esperamos hasta el momento cuando el Señor nos dice, ahora es el tiempo. Y con la palabra de fe, declaramos esa palabra de Dios que hace realidad lo que está de acuerdo a su palabra y a su voluntad. Y finalmente tenemos las maravillas de la fe. Volvamos a Josué capítulo 6, verso 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios obra maravillas increíbles cuando sus hijos creen en Él. Y por eso fue escrito Hebreos 11, para decirnos lo que he tratado de decirle en este mensaje, que el grande y todopoderoso Dios todavía está en el negocio de los milagros, y que Él quiere hacer maravillas para usted, y que la victoria puede ser suya, y que los muros de la oposición pueden derrumbarse, y que sus enemigos espirituales pueden ser aniquilados.
Usted puede saber lo que es la victoria, no al tratar de obtenerla, sino al confiar que la obtendrá, confiar en el Señor y obedecer al Señor. Pero en este extraordinario relato de fe, obediencia y victoria, hay una nota triste, porque Dios, al dar la victoria a su pueblo, al mismo tiempo estaba juzgando a otro pueblo. Y aquí tenemos no solo la victoria para Israel, sino también el juzgamiento de Jericó, de los cananitas. Y ellos eran realmente malvados, indescriptiblemente inmorales, adoradores de dioses diabólicos, para los cuales sacrificaban a sus tiernos bebecitos. Pienso que eran tan impíos como muchas naciones modernas. A un mismo tiempo, Dios dio victoria y ejecutó juzgamiento. Pero quiero que entienda bien lo siguiente. Dios había sido extremadamente paciente con la gente de Jericó, más que paciente con los cananitas en general. Y en relación con ellos, mire lo que dice Génesis 15:16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esto quiere decir que ellos eran pecadores, pero la copa de su pecado todavía no se llenaba. Y Dios esperaba pacientemente a que se volvieran de sus perversos caminos, pero ellos se volvían cada día más malvados e impíos. Hasta que finalmente Dios dijo en Levítico 18:25, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Note que la iniquidad de los amoritas no es absolutamente total, pero finalmente Dios llega al punto de ver que la tierra está contaminada. Algunos piensan que Dios actuó caprichosamente o descuidadamente cuando juzgó a Jericó y sus habitantes fueron diezmados, y la ciudad y sus murallas fueron destruidas. Dios esperó mucho tiempo antes de juzgarles, pero ellos se hundieron más y más en sus iniquidades hasta que finalmente la represa de la misericordia de Dios se rompió y las furiosas aguas de la ira de Dios arrasó con todos ellos. Por medio de la fe hay la victoria. Por medio de la incredulidad no hay nada sino juicio y condenación. Por eso, mi amiga y mi amigo, yo quiero que usted tenga fe. No hay manera de que usted pueda vivir victoriosamente en estos peligrosos días sin tener fe. Cualquier cosa que no esté atornillada o clavada podrá ser removida fácilmente. Y es mejor que empiece ahora mismo a enseñar a sus hijos a confiar en Dios. Si ellos en forma cotidiana ven que usted confía en Dios y que su fe no es solo dominguera o de iglesia, le aseguro por experiencia propia que ellos confiarán y tendrán fe en Dios en forma casi natural. Yo creo que nuestra copa de pecado está llena hasta el borde en nuestras ciudades y naciones. Mire cómo está la situación en todo el mundo. No podemos dejar de ver el incontenible torrente de pecados que nos abruman. No podemos dejar de ver lo que Dios está escribiendo en grandes letras en nuestra generación. Necios seríamos si dejamos de ver todo esto que está llegando a un clímax. Escúcheme. Pronto otra trompeta sonará. Pronto otro grito se oirá. Y los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos del Señor Jesucristo. Y aquellos que conozcan al Señor serán los victoriosos y salvos. Y aquellos que no conozcan al Señor serán los perdidos y condenados. La trompeta puede sonar en cualquier momento. Usted no sabe cuándo será, ni yo lo sé. En la epístola de Pablo a los Tesalonicenses leemos: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Está usted listo para este portentoso evento? Solo hay una forma para estar listo: por fe. Recuerde que la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cree usted en el Señor
¿Posee usted la clase de fe que le impulsa a la obediencia? Si usted aún no tiene una relación personal con Jesús, la puede tener este mismo momento. Acérquese a Dios con humildad. Póstrese delante de Él. Reconozca que es pecador y está perdido, y que necesita el perdón y la salvación que solo Jesús puede darle. Porque Él, por el amor que le tiene, derramó su sangre y dio su propia vida en la cruz del Calvario para perdonarle, limpiarle y darle una vida transformada y eterna. Con fe y sinceridad, pídale que le ayude a conocer cada día más su palabra y a descubrir y realizar la voluntad de Dios en su vida. Pida por todo esto con gratitud, en el nombre del Señor Jesucristo.